Orfeo, el músico cuyo nombre resonó tanto entre los dioses como entre los mortales, tenía un don que iba más allá de la simple habilidad musical. Pero ¿qué sucede cuando ese talento es puesto a prueba por algo aún más poderoso, como el amor eterno? La historia de Orfeo y Eurídice no es solo un relato sobre el poder de la música, sino sobre la fuerza del destino, los peligros de la duda y el sacrificio que se está dispuesto a hacer por amor. ¿Serías capaz de enfrentarte a la muerte misma para salvar a la persona que amas? Orfeo lo hizo, pero su travesía estuvo marcada por la tragedia. En un mundo de mitos donde los dioses juegan con los destinos de los hombres, Orfeo desafió todas las reglas, descendiendo al inframundo para recuperar a su amada. Lo que parecía una hazaña imposible, un acto de pura fe, pronto revelaría las dolorosas consecuencias de dudar incluso por un solo momento. ¿Puede el amor vencer a la muerte? La respuesta a esta pregunta te sorprenderá. Y, a la vez, te hará reflexionar sobre los sacrificios que estarías dispuesto a hacer por aquello que más amas. Si esta historia te intriga y quieres saber más sobre los misterios de la mitología griega, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y acompañarnos en este fascinante viaje a través de los mitos, dioses y héroes que han cautivado a la humanidad durante siglos. Orfeo no era un músico común. Desde joven sus dones musicales llamaron la atención, pero fue cuando recibió la lira de Apolo, el dios de la música y la poesía, que su talento alcanzó un nivel divino. Cada nota que salía de sus dedos parecía tener un poder encantador, capaz de conmover tanto a mortales como a dioses. Su música era más que simples sonidos. Se convertía en un puente entre el mundo físico y el espiritual, tocando profundamente las almas y despertando emociones en todos los que la escuchaban. Los mitos cuentan que hasta los árboles y las piedras se movían, encantados por el sonido que Orfeo producía. Los dioses, siempre ávidos de grandes talentos, veían en Orfeo un verdadero regalo para la humanidad. Él era más que un simple músico. Era un canal entre lo divino y lo terrenal, capaz de unir ambos mundos. Ni siquiera los monstruos ni las bestias más aterradoras podían resistir el poder de su lira. Hay relatos de que incluso los titanes, en un momento de gran caos, quedaron paralizados al escuchar sus melodías. Tal era la fuerza contenida en sus armonías. Para Orfeo, la música no era solo arte, sino una extensión de su alma, su don más preciado, ya fuera tocando para los dioses en el Olimpo o en festivales entre los mortales. El impacto de su música era innegable. Traía paz donde había guerra y tranquilidad donde había caos. El sonido de su lira era un refugio para los que sufrían, un consuelo para los afligidos. Todos los que escuchaban sus canciones experimentaban una sensación única, como si sus problemas se desvanecieran con el viento. La música de Orfeo no solo calmaba el corazón, sino que también inspiraba valor y esperanza, algo raro en tiempos de tantos desafíos. Así, el nombre de Orfeo quedó marcado entre los más grandes héroes de la mitología griega. Su talento trascendía lo físico, cargando con una magia que lo diferenciaba de todos los demás. Era como si la misma música, en sus manos, cobrara vida y se convirtiera en una fuerza transformadora. Pero su don, por más grandioso que fuera, también lo llevaría por un camino de dolor y sacrificio, especialmente cuando el amor y el destino comenzaran a entrelazarse en su jornada. Orfeo no solo era conocido por su habilidad musical, sino también por su amor incondicional hacia Eurídice. Desde el momento en que la conoció, algo en su alma se encendió, y su amor por ella se volvió eterno, un fuego que ni los dioses podían apagar. Eurídice era su inspiración, su musa, y cada melodía que tocaba llevaba en sí la esencia de su amor. Para Orfeo, Eurídice era más que una compañera. Era su razón de vivir, el centro de su universo. Esa pasión por ella lo motivaba en todo lo que hacía. Su relación era vista como un símbolo de amor puro, un vínculo tan fuerte que incluso las mismas criaturas de la mitología, desde los monstruos hasta los héroes, los admiraban. No era un amor común, era un amor destinado, como si los dioses hubieran tejido sus destinos para que estuvieran juntos. Cuando estaban uno al lado del otro, el mundo alrededor parecía detenerse. En medio de guerras,
profecías y destinos inciertos. Su amor era un remanso de paz, algo que ni las profecías ni los titanes podían desafiar. Orfeo nunca imaginó que este amor lo llevaría a emprender una de las misiones más desafiantes de su vida. Cada vez que tocaba su lira, era como si el mundo mismo escuchara la profundidad de su devoción por Eurídice. Para él, no existía ningún obstáculo lo suficientemente grande como para separarlo de su amada. Los mismos dioses del Olimpo observaban con asombro cómo su amor desafiaba las leyes del destino. La música que Orfeo creaba era el reflejo más puro de su amor, tanto que lograba conmover incluso a aquellos que nunca habían experimentado tal pasión. Sin embargo, el destino no sería amable con esta pareja. El amor, aunque poderoso, también puede ser frágil frente a las crueles jugadas del destino. Pronto, la tragedia se cerniría sobre ellos, probando la fortaleza de su amor y la voluntad de Orfeo de enfrentarse a lo imposible. Pero, como descubriríamos, ni siquiera la muerte sería capaz de apagar esa llama que ardía en el corazón de Orfeo. El amor de Orfeo y Eurídice era inmenso, pero no estaba destinado a durar en la tierra de los vivos. La tragedia golpeó cuando Eurídice, mientras caminaba por un campo, fue mordida por una serpiente venenosa. La picadura fue fatal, llevándola a la muerte en un instante. El dolor que sintió Orfeo fue indescriptible. Su amada, su musa, había sido arrebatada de su lado de la manera más cruel y repentina. Su mundo se desmoronó, y ni siquiera el poder de su música podía aliviar la inmensa tristeza que lo consumía. Orfeo se negó a aceptar el destino que le había sido impuesto. Su luto no era como el de los demás mortales. La desesperación lo llevó a tocar las melodías más tristes jamás escuchadas, y sus canciones resonaron con tal poder que incluso los dioses del Olimpo sintieron compasión. Pero, a pesar de la tristeza que sus notas transmitían, su dolor no podía revivir a Eurídice. El destino, que una vez los había unido, ahora los separaba de la manera más definitiva: la muerte. El alma de Eurídice descendió al reino de Hades, el oscuro dios de los muertos. Para Orfeo, esto no era el final. No podía concebir una vida sin ella, y la idea de dejar que su amada permaneciera en el inframundo le resultaba insoportable. Su desesperación pronto se transformó en determinación. Si Eurídice no podía volver por su cuenta, él mismo iría a buscarla. No había precedente de que un mortal desafiara a la muerte de esta manera, pero Orfeo no era cualquier mortal. Su amor y su música eran su arma más poderosa, y estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier desafío, incluso al mismo Hades, para recuperar a Eurídice. La decisión estaba tomada. Orfeo emprendería un viaje sin igual. El reino de los muertos no era un lugar al que los vivos pudieran ir y regresar, pero para él no había otra opción. Con su lira en mano y el recuerdo de Eurídice en su corazón, Orfeo comenzó a prepararse para descender al submundo, decidido a enfrentarse a cualquier peligro que pudiera encontrar. Su historia estaba a punto de convertirse en una leyenda que resonaría por los siglos. Decidido a recuperar a Eurídice, Orfeo emprendió su arriesgado viaje hacia el inframundo, un lugar al que pocos mortales habían osado entrar y menos aún regresar. Sabía que enfrentarse a Hades, el temido dios de los muertos, sería una tarea monumental, pero su amor por Eurídice le daba el valor necesario para enfrentar lo imposible. Con su lira en mano, Orfeo se dirigió hacia las oscuras profundidades, donde las almas vagaban sin descanso, y los peligros acechaban en cada rincón. No existía un lugar más temido en la mitología griega que el reino de los muertos. El camino no fue fácil. En su descenso, Orfeo se encontró con criaturas terribles, sombras que apenas podía distinguir, y obstáculos que pondrían a prueba su determinación. Desde el temido Cerbero, el perro de 3 cabezas que guardaba la entrada al inframundo, hasta las almas atormentadas que vagaban sin descanso, cada paso era un recordatorio de lo lejos que estaba de los dioses del Olimpo y de la luz del sol. Sin embargo, cada vez que se sentía flaquear, recordaba el rostro de Eurídice, su voz, su risa, y eso le daba la fuerza para continuar. Finalmente, llegó al trono de Hades, donde el rey del inframundo y su esposa Perséfone lo esperaban. Nunca antes un mortal había osado presentarse ante ellos con semejante atrevimiento. Sin embargo,
Orfeo no venía a desafiar a los dioses con violencia o furia. Su única arma era su música, y con su lira comenzó a tocar una melodía tan bella, tan conmovedora, que todo el inframundo se detuvo para escuchar. Las almas en pena encontraron paz momentánea, y hasta el frío corazón de Hades empezó a suavizarse ante el poder de esa música celestial. Hades, movido por la música y la devoción de Orfeo, accedió a concederle una oportunidad única. Eurídice podría regresar con él al mundo de los vivos, pero bajo una condición que pondría a prueba su fe y su amor. Orfeo, al borde de lograr su objetivo, tendría que enfrentarse a la última y más difícil de las pruebas: confiar en el destino sin dudar ni un solo instante. Con el corazón esperanzado pero también temeroso, Orfeo aceptó el desafío de Hades. La música de Orfeo no solo había cautivado a los mortales y a los dioses del Olimpo, sino que incluso en el reino de los muertos, su poder se hizo más evidente que nunca. Mientras tocaba su lira frente a Hades y Perséfone, el ambiente del inframundo cambió. Las sombras que una vez deambulaban en pena ahora se detenían, y el dolor que invadía el lugar se desvanecía momentáneamente. Orfeo, con cada nota, transformaba la oscuridad en un espacio donde el sufrimiento daba paso a la paz. Su música era un puente entre la vida y la muerte, un verdadero don divino. La melodía que tocaba no solo afectaba a las almas en pena, sino que también tenía un profundo efecto en los gobernantes del inframundo. Hades, un dios conocido por su severidad y justicia implacable, fue tocado por la pureza de la música de Orfeo. El mismo Perséfone, reina de los muertos, quien cada año pasaba meses en la oscuridad del inframundo, sintió en esas melodías una nostalgia por el mundo de los vivos, por la luz y la vida. La música de Orfeo no solo apelaba al amor que él sentía por Eurídice, sino también al amor y la compasión que aún residían en lo más profundo de cada ser, incluso en aquellos tan poderosos como los dioses. Es impresionante pensar cómo algo tan intangible como la música puede tener un efecto tan real en el mundo. Para Hades, que siempre había sido rígido en su control sobre el destino de las almas, la música de Orfeo fue un recordatorio de que incluso en el reino de la muerte, había lugar para la belleza y la esperanza. Este poder, el de conmover a los seres más temidos del universo, era la verdadera magia que Orfeo poseía. Los dioses del Olimpo, los héroes, los monstruos, e incluso el propio destino, parecían doblegarse ante el poder de su arte. Así, convencido por la música de Orfeo, Hades decidió otorgarle una oportunidad única, una que jamás había sido concedida a ningún mortal: devolverle a Eurídice. Pero como todo en la mitología, este regalo divino venía con una condición crucial. El poder de la música le había abierto las puertas del inframundo, pero ahora, la verdadera prueba de Orfeo no sería su talento, sino su capacidad de confiar en el destino. Esa condición lo llevaría al borde de la tragedia una vez más. Hades le dio a Orfeo una condición clara para poder llevar de regreso a Eurídice. Durante su ascenso del inframundo, no debía voltear a mirarla hasta que ambos estuvieran completamente fuera. Si lo hacía antes de tiempo, perdería a su amada para siempre. Esta condición era, en apariencia, sencilla, pero estaba cargada de simbolismo y de una gran prueba de fe. Orfeo debía confiar en que Eurídice estaba detrás de él, caminando hacia la vida, aunque no pudiera verla. El miedo y la duda serían sus verdaderos enemigos en este viaje. Orfeo aceptó, confiando en que su amor por Eurídice lo guiaría. Así comenzó su ascenso, un recorrido que, aunque lento y silencioso, se sentía eterno. El inframundo, oscuro y lúgubre, parecía amplificar la incertidumbre que crecía en su pecho. A cada paso, Orfeo sentía la presencia de Eurídice tras él, pero la tentación de mirar era fuerte. ¿Realmente lo seguía? ¿Estaba bien? ¿O acaso había quedado atrapada en las sombras? Esas preguntas empezaron a llenar su mente, pero debía resistir. El destino de ambos dependía de su autocontrol. A medida que subían, la tensión aumentaba. El camino se hacía más empinado, y aunque Orfeo seguía tocando su lira, el peso de la incertidumbre lo abrumaba. Cada sonido, cada pequeño susurro en el inframundo,
hacía que sus nervios se tensaran. Sabía que Eurídice estaba cerca, pero la duda seguía creciendo, como una serpiente en su mente, amenazando con destruir lo que había logrado hasta ahora. Era una lucha interna, entre el amor que lo guiaba y el miedo que lo acosaba. Después de todo, ¿cómo podía estar seguro de que Eurídice lo seguía si no podía verla? Finalmente, cuando la salida del inframundo estaba a la vista, la duda fue demasiado para soportar. A solo unos pasos de la libertad, Orfeo, en un momento de debilidad, giró la cabeza para ver a Eurídice. Y ahí estaba. Pero en ese mismo instante, su figura comenzó a desvanecerse, arrastrada de vuelta al inframundo por las fuerzas implacables del destino. El corazón de Orfeo se rompió al ver cómo su amor desaparecía de nuevo, esta vez para siempre. Todo lo que había luchado, todo lo que había logrado, se había perdido en un solo instante de duda. El momento en que Orfeo volteó a mirar a Eurídice marcó el inicio de su ruina. La había visto por un segundo, lo suficiente para confirmar que lo seguía. Pero ese pequeño instante de duda fue fatal. Eurídice, con los ojos llenos de tristeza, se desvaneció en el aire, arrastrada de nuevo al inframundo sin posibilidad de retorno. Orfeo cayó de rodillas, su corazón roto, sabiendo que había fallado en la última y más importante prueba. Todo lo que había hecho, su descenso al inframundo, su música poderosa, ahora parecía en vano. El dolor que Orfeo sintió en ese momento era indescriptible. Su lira, que una vez había sido fuente de esperanza y consuelo, ahora solo producía notas de tristeza y desolación. Eurídice, la mujer a la que había amado más que a su propia vida, se había ido para siempre. No había forma de regresar al inframundo por segunda vez. Los dioses no le otorgarían otra oportunidad. La tragedia de su amor, una vez un símbolo de devoción eterna, se convirtió en una historia de pérdida, un recordatorio de lo frágil que puede ser el destino, incluso para los más poderosos. Orfeo se culpaba a sí mismo, consumido por la culpa y la tristeza. Sabía que su debilidad, esa pequeña chispa de duda que lo llevó a mirar atrás, había condenado a Eurídice. Ya no tenía fuerzas para luchar contra el destino, ni siquiera para tocar su lira con el mismo fervor de antes. La música que antes encantaba a dioses, héroes y monstruos, ahora solo reflejaba la tragedia de su vida. Su amor, que lo había impulsado a desafiar el inframundo, lo dejó devastado, sin un propósito claro para seguir adelante. La vida de Orfeo, que antes brillaba con la luz de la música y el amor, se sumergió en una oscuridad que ni siquiera los dioses podían aliviar. A pesar de ser admirado por su valor y talento, ya nada tenía sentido para él. La esperanza que lo había guiado hasta el reino de Hades se había esfumado con Eurídice, y Orfeo, ahora solo y consumido por el luto, comenzó a vagar sin rumbo, rechazando cualquier tipo de consuelo o compañía. El destino le había jugado una última y cruel jugada, y ya no había vuelta atrás. Tras perder a Eurídice para siempre, Orfeo fue consumido por un profundo luto. Rechazaba a cualquier persona que intentara consolarlo, y la música que una vez había traído alegría a los demás se convirtió en un reflejo de su tristeza infinita. Orfeo ya no encontraba sentido en la vida, pues la única razón que lo había impulsado a seguir adelante había desaparecido para siempre en las sombras del inframundo. Vagaba por el mundo de los vivos en un estado de completa soledad, aislado de los demás, incapaz de aceptar otro amor o compañía. Para él, Eurídice era insustituible. El amor que había sido su mayor fortaleza, ahora era su condena. Orfeo, con el corazón destrozado, rechazaba incluso las atenciones de las mujeres mortales que lo admiraban. No podía imaginar amar a alguien más. Su alma había quedado atrapada en el pasado, con Eurídice. La mitología cuenta que, al ser rechazadas, las furiosas Ménades, seguidoras del dios Dionisio, tomaron venganza sobre Orfeo, incapaces de comprender su devoción eterna por una mujer que ya no estaba en el mundo de los vivos. En un acto de brutalidad, lo atacaron y lo desmembraron, poniendo fin a su sufrimiento mortal. Pero la muerte no fue el final del legado de Orfeo. Los dioses, conmovidos por su tragedia, llevaron su alma al cielo,
donde finalmente fue reunido con Eurídice. Su lira, símbolo de su poder y su dolor, fue colocada entre las estrellas, formando la constelación de Lira. Así, su historia de amor eterno y dolor inconmensurable fue inmortalizada en el firmamento. A pesar de su trágico final, la devoción de Orfeo por Eurídice y su incomparable talento musical siguieron vivos en la memoria de los mortales, como una leyenda que nunca se desvanecería. Orfeo encontró en la muerte lo que no pudo alcanzar en vida: la paz junto a su amada. Su trágico destino se convirtió en una advertencia sobre los peligros de la duda y el poder del amor. Para muchos, su historia es un recordatorio de que incluso el amor más profundo puede ser tocado por el destino, pero también de que el sacrificio y la devoción verdadera pueden trascender los reinos de la vida y la muerte. Así, el nombre de Orfeo quedó grabado entre los héroes de la mitología, no por su fuerza física, sino por la fuerza de su corazón y su música, que conmovió incluso al inframundo. Orfeo nos enseñó que el amor verdadero puede empujarnos a desafiar incluso las leyes más estrictas de los dioses, pero también nos mostró lo frágiles que podemos ser frente a la duda. Su historia es una de valentía, de dolor y de sacrificio. Ahora te pregunto, ¿qué estarías dispuesto a sacrificar por aquellos que amas? ¿Te atreverías a enfrentarte a lo imposible, como lo hizo Orfeo? Quizás, en su historia, encuentres una lección para tu propia vida: la importancia de confiar en el camino que eliges, sin voltear a mirar atrás. ¿Tienes algún inframundo personal que temes enfrentar? ¿Hay algún desafío en tu vida que te está poniendo a prueba? Reflexiona sobre eso y comparte tus pensamientos en los comentarios. Estoy aquí para leerte. Y si te sientes inspirado por este mito y quieres seguir aprendiendo sobre historias que desafían los límites de lo posible, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así, nunca te perderás un nuevo viaje por los mitos y leyendas que nos siguen enseñando tanto hoy en día.